Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir explorando por qué estamos tan polarizados en el Perú y vamos a hablar de las redes sociales. Al respecto, creo que usted tiene un estudio, ¿no, Mauro?, sobre este tema. Sí, nosotros venimos trabajando desde el mes de noviembre con una herramienta basada en inteligencia artificial que precisamente se trata de monitorear la polarización en redes sociales, ¿no?, en el Perú. La verdad es que las redes sociales han cambiado de una manera sustancial la manera en que nosotros nos relacionamos y el ciudadano de a pie o ciudadana de a pie participan en política, ¿no? Digamos, es el nuevo ágora, es el nuevo lugar de encuentro donde se produce el cruce de ideas, de debates, que puede ser muy enriquecedor, puede ser muy interesante, pero también puede ser todo lo contrario, muy destructivo, muy polarizante, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es seguir un número determinado de cuentas que tienen influencia política y ver de qué manera, eso lo intentamos hacer de una manera estructurada y lo más científica posible, de qué manera se producen los discursos y los relatos que polarizan, ¿no? Y de qué fuentes vienen y hacia quién van dirigidos. En este periodo, como decía, que son casi 6 meses que llevamos trabajando con esta herramienta, hemos escrutado más de 300.000 mensajes en redes sociales, de los cuales, pues bueno, puedo decir con preocupación que hemos encontrado situaciones en las que se dan en torno a 15.000 mensajes que incorporaban discurso de odio. Lo cual es algo, evidentemente también ahí hacemos una gradación entre el tipo de discurso que cuando hablamos de discurso de odio lo que estamos hablando es discurso que ataca directamente condiciones inherentes de las personas por su pertenencia a grupos determinados, filiación política, religiosa, étnica, etcétera. Entonces, en este tipo de análisis hay gradaciones, hay cosas que son, bueno, discrepancia bastante desafortunada en el tono, pero llegamos a ver incluso invitaciones a la violencia o incluso amenazas de muerte, ¿no? Y este tipo de cosas yo creo que ahí es donde sí que tenemos que sacar la alerta del uso que estamos haciendo de las redes sociales. Exactamente. Y ese es un fenómeno de estos tiempos, Carlota, Jerjes, sí. Alessandro, pero particularmente ha llegado incluso a espacios, como decíamos al comienzo, que no son políticos y que van incluso en el ámbito de lo cotidiano, en el colegio, en la propia casa, en las familias. ¿Eso se dio alguna vez antes en el Perú? Bueno, sí, porque generalmente las familias son el primer espacio de socialización, pero cuando hay elementos externos a la familia que generan polarización o controversias, también sucede eso. Ahora, lo interesante es que cuando surgen estas tecnologías de la información y la comunicación en la década de los 80, había todo lo que Mauro había señalado, ¿no? Hay una expectativa y una esperanza de un ágora virtual, cibernético, pero que eso en la actualidad ha cambiado radicalmente porque el algoritmo mismo asocia opiniones afines. Y la consecuencia de eso es que se han ido creando burbujas en las redes sociales donde ya no es posible lo más importante del ágora democrático, que es la pluralidad. Entonces, como hay pluralidad y no hay pluralidad en las redes sociales, entonces la polarización se da porque se convierten en grupos muy endogámicos. Y cuando alguien discrepa, entonces es mucho más difícil moderar y lograr conversaciones que permitan lo que se aspira siempre en una conversación democrática, ¿no? Una conversación racional, el respeto, la tolerancia por la discrepancia, por la opinión distinta, la diversidad que es tan valiosa se licúa y todo se vuelve muy, muy homogéneo y eso al final perdemos todos. Claro que sí, además pareciese, Alessandro, no sé, que tenemos mucha dificultad para tolerar la diferencia, ¿no? Parece que es un pecado cambiar de opinión. O sea, si yo estoy en el reducto A, imposible que me pase al B. Y además eso se califica como tibieza. ¿Es posible ser crítico ante esa situación? Bueno, es muy difícil, especialmente porque como se ha señalado, las redes sociales con el algoritmo lo que hace es refuerzan las creencias. Y ¿cómo se llama? Y refuerza también el temor frente al otro. Entonces, una de las cosas que se ha investigado mucho es de qué forma las bases afectivas de la persona afectan su aceptación de las ideas de la otra persona, especialmente cuando la otra persona le dice que está equivocado. Frente a las evidencias, inclusive frente a las demostraciones de que lo que digo es incorrecto,
produce un efecto muy particular. Uno se reafirma en esa creencia. Entonces no hay forma de que una persona que ya está dogmatizada en cierto modo, está capturada por esas creencias atrapadas por el temor, cambie de opinión. Y no hay forma de que haya una especie de diálogo o movimiento hacia el centro. Y normalmente cuando uno se mueve de un lado para el otro, es visto por los otros como el traidor. Así es. Pero también, por otro lado, es muy fácil encontrar gente que se va de un extremo a otro, porque en realidad lo que está operando es el mismo esquema psicológico y mental. Es que queda claro cómo, por ejemplo, izquierdas y derechas radicales cambian de posición, uno se va de un lado a otro lado y rápidamente sucede así, digamos, y la gente común y corriente también hace lo mismo. Además, sabes, Jerjes, había, Sí. ahora te pediré la opinión, pero yo recuerdo, había un filósofo y biólogo chileno, Maturana, que decía que existía un derecho que no estaba reconocido en la Carta de los Derechos Humanos y era el derecho a cambiar de opinión. Y eso era necesario para que las personas entremos en equilibrio. O sea, no podemos estar toda la vida en una sola idea y reducto porque no nos permitimos la posibilidad justamente de mejorar. ¿Eso es posible en el Perú, cambiar de opinión o está satanizado también eso? Lo que pasa es que la polarización, cambiar de opinión, tiene mucho que ver también con el carácter autoritario del país. En el país no ha habido pues un carácter democrático en lo cotidiano. Los niños, los hijos no pueden opinar, los padres siempre se lo imponen. En el colegio los estudiantes tienen que escuchar al profesor, hay una relación vertical. Lo mismo incluso pasa en diferentes contextos, ¿no? Entonces esto en el mundo virtual, a través del anonimato, termina generando pues una, nuevamente, satanización entre unos y otros. Esta búsqueda de identidad, identificarme con el otro, no solamente equivale pues a tener una opinión, sino a tener una opinión extrema. Y con ese extremismo me siento mucho más identificado alrededor de ello. No puedo opinar en las redes sociales porque sé que me van a atacar. No puedo poner mi nombre, tengo que poner otro nombre. El Twitter, por ejemplo, es un espacio de guerra en donde hay insultos, hay amenazas, de todo en ese contexto. Hay de todo. Desgraciadamente, las relaciones interpersonales se vinculan también a las redes sociales. Con la excepción que en las redes sociales puedes encontrar hasta bots que te pueden amenazar de muerte. Esto sí. genera, a su vez, entonces, una discrepancia que no es discrepancia, no hay deliberación, no hay democracia, hay una imposición violenta. Y eso no debe existir en las redes. Pero ¿quién puede salvaguardarnos? ¿Quién nos va a ayudar? Claro, pero ahí, Mauro, ¿cómo opera el sentido crítico? Claro, yo quería traer un elemento que se estaba planteando y que me parece muy al punto, que es el tema del anonimato, ¿no? Creo que en general nos hemos educado en las redes sociales, es decir, los que tenemos ya una edad, nos hemos educado en las redes sociales en base a la experiencia, no hemos sido, digamos, no somos alfabetizados tecnológicamente, ¿no? Entonces, creo que hay una percepción de parte de una parte de la población, de los usuarios de las redes sociales, de eso, del anonimato, del estar detrás de un seudónimo o de un nick que utilizas en redes sociales, y esto te libera de todo y te permite decir cualquier barbaridad sin que esto tenga consecuencias, ¿no? Y realmente, en cierto modo, diría que casi es así. Que hasta ahora todavía la falta de regulación, porque esa es otra característica muy peculiar de las redes sociales, es que carece de una regulación mínima, no digo ya a nivel nacional, porque incluso como por su propio carácter transnacional sería muy difícil de regular. Entonces, esto permite que todavía sea una cancha donde se puede jugar a casi todo. Y ahí ya enlazo con otra idea que quería plantear y poner sobre la mesa, que es los propietarios de la cancha, es decir, las compañías tecnológicas que son quienes nos ponen el espacio para que interactuemos en redes sociales, hasta hace muy poquito no tenían ningún filtro, no tenían ningún límite. Creo que hoy en día están empezando ya a poner algunos filtros y límites, pero todavía creo que queda mucho por andar y son responsabilidades que a estas compañías hay que empezar a pedírselas. Seguro, pero la polarización no es solamente digital. Sí, adelante, Alessandro. Sí, bueno, hay una cosa interesante respecto de cómo las redes sociales han complejizado la sociedad en que vivimos. Y en una sociedad compleja como la peruana, es muy difícil que las personas puedan ubicarse con facilidad como son.
Entonces, por eso necesitan afirmar aspectos de su identidad, ¿no? Como su lengua, su cultura. Interesante. ¿No? Por ejemplo, lo hemos visto con el primer ministro de Pedro Castillo, ¿no? Que estaba afianzando una identidad lingüística, ¿no? Con el quechua o con su orientación sexual. Entonces, ¿y eso por qué? Porque cada uno siente que sus pertenencias particulares, esas que configuran su identidad, están sin piso ahora. Y es para agarrar ese piso es necesario, digamos, afianzarse y radicalizarse. Afirmarse, ¿no? Y por lo tanto, el aspecto crítico, el punto de vista crítico, queda completamente desplazado y queda superado ya en un mundo donde los algoritmos de las redes sociales ya han acostumbrado a las personas no solamente a descubrir lo mismo, a repetir lo mismo, sino a la rapidez de pasar de una cosa a otra. A otra, sí. El problema no radica necesariamente en el conflicto. El conflicto no es negativo, es bueno porque nos ayuda a entendernos y a ver nuestras diferencias. O el debate. Y sobre ese tema de cómo llevar un debate, digamos, más racional, vamos a volver después del corte. Esto es Pensando en el Perú.